macabra historia. Un hombre asesinó a su esposa. Mató a su esposa, a Rocío Noemí Villarreal, y después mató a sus hijitos de 5 y 10 años. Se secuestró un cable y un arma blanca. Los niños los asesinó en un zanjón. Se dirigió nuevamente a la ruta y se tiró debajo de un camión. Fernando del Arciprete, el asesino, sufría un trastorno paranoico y no estaba tomando la medicación. Hace un año aproximadamente que venía siendo tratado con algunas idas y vueltas. No había ningún indicio que hiciera sospechar que pudiera terminar de esta manera. Un caso muy parecido al de Villa Crespo, ¿no? Exacto. Al de Villa Crespo. Laura Leguizamón es quien asesinó a su familia. Una vez que mató a su marido, fue hasta la pieza de los hijos a matarlos a los dos. Los nenes tienen entre 10 y 12 puñaladas cada uno. Habló desde Francia, otra de las hermanas de Laura Fernanda Leguizamón, los mató la enfermedad de ella. Ella estaba perfecta, estaba en tratamiento, era imposible predecir un final así. ¿Estaba en tratamiento? Pero no quedó claro eso. Si está la persona debidamente compensada con psicofármacos, atención integral en salud mental, psiquiatra, psicólogo y demás, la persona debería no tener estos episodios o brotes. Lo que pasó en el Malva fue que murió Juan Pablo Roldán, un policía. Ahí tenés, mirá, ahí tenés la imagen. Fíjate, él lo llega a apuñalar. Ahí. Un indigente que lo custodian varios policías que no pueden evitar que ataque a uno de ellos, cuchillado. Marta, su mamá, confirmó que su hijo padecía trastornos psiquiátricos. Había tenido los ataques 2 días antes, estaba mal. Pero el de Villa Crespo no tenía un tratamiento efectivo la señora. Pero había dejado de tomar la medicación que le habían dado. Claro. Igual que acá, del Arciprete tenía que internarse. 4 personas muertas. Lo mismo pasó en Villa Crespo, nada más que la asesina fue la mujer, fue la madre. Ahí está muy bien presentado, muy bien expuesto en este video que hicieron nuestros compañeros Esteban Furchi, Bertina Portafous, Ricky Martínez, Leandro Coria y Diego Maldonado. Es importante que ustedes recuerden lo que estábamos mostrando en ese video. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Salud mental, una bomba de tiempo. Veían ahí en septiembre de 2020 el homicidio del policía Juan Pablo Roldán, asesinado por una persona, Rodrigo Rosa, que tenía una patología psiquiátrica. Lo mata en la esquina del Malva. El agresor venía blandiendo un arma blanca. El policía trata de preservar la vida y utiliza el arma como último recurso. Quería reducirlo. ¿Qué pasó? El agresor fue más rápido y terminó asesinando de una puñalada a Juan Pablo Roldán. 2020, pleno encierro por la pandemia. A mí lo que me asusta, y por eso hablamos con Larisa Serrano, con Jennifer Di Serio, y elegimos tratar extensamente la salud mental, una bomba de tiempo, porque fue en 2020. Pasaron 5 años y en menos de 2 semanas hubo 8 muertes. Primero, la masacre de Villa Crespo, una familia destrozada, 4 muertes. A mitad de esta semana, justo 14 días después, clavados, otra tragedia, otras 4 muertes. ¿Se podían haber evitado? Pasó muy poco tiempo. 8 muertes equivalen, para que tengan idea, a el 9% de la cantidad de homicidios que hubo en un año en La Matanza, que es el departamento judicial con mayor cantidad de asesinatos en el conurbano. 8 muertes, donde los causantes eran personas que sufrían patología, que tenían que internarse, que dejaron de tomar la medicación. Ahora, la salud mental es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo porque no sabemos cuándo la psiquis de una persona que convive, con la que convivimos, puede tener un brote psicótico. Eso es imprevisible. La salud mental es una bomba de tiempo porque no le dan la importancia que debe tener. El gobierno
está ocultando, los distintos gobiernos, no voy a hablar de colores políticos, están ocultando debajo de la alfombra un problema que nadie quiere ver porque no, como si le diera vergüenza. Hace falta atender la cuestión de la salud mental ya. ¿No se dan cuenta que en menos de 2, es un indicador muy importante, en 2 semanas hubo 8 muertes? 2 familias destrozadas. Y hablo de 2 familias y no estoy hablando de el derredor. 2 familias que quisieron, a partir del amor, contener y solucionar los problemas de salud mental que tenían los causantes. No digo los asesinos, porque mucho se habló del caso de Laura Fernanda Leguizamón o de Fernando del Arciprete, diciendo cómo una persona puede asesinar a sus hijos, o a su esposa, a su esposo, porque tienen un brote paranoico, tienen una patología paranoica y no reconocen a sus hijos como tales en ese momento. Es algo que nosotros no podemos entender y que solamente los profesionales de salud mental, que no hay en la Argentina, lamentablemente, no es que no hay, se la está marginando, están cerrando centros de atención de salud mental en hospitales públicos. Una persona, una familia que tiene un integrante en su seno con problemas de salud mental no tiene a dónde recurrir, o son cada vez menos los centros de salud, y de esto vamos a hablar con quienes están acá hoy invitadas. Pero también hace falta que se modifique la ley. Yo no sé si estoy equivocado o no, o entendí mal, pero la Ley Nacional de Salud Mental tiene un serio problema, después lo vamos a discutir con las 2 invitadas. Miren lo que dice la Ley de Salud Mental en el artículo 16, inciso C. Dice que hace falta para internar a una persona que tiene una patología el consentimiento informado de la persona o representante legal cuando corresponda. El consentimiento informado implica que los profesionales del equipo interdisciplinario que está atendiendo a ese paciente con una patología psiquiátrica tienen que avisarle. Solo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez. Y acabo un paréntesis. ¿Puede una persona, y esta pregunta se la voy a trasladar a las 2 invitadas, ¿puede una persona que sufre una patología paranoica tener un momento de lucidez para decidir si acepta internarse o no? Cierro el paréntesis. Y con comprensión de la situación, y se considerará inválido si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por el efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso, deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria. 2 familias destrozadas en 15 días. Antes el caso de Juan Pablo Roldán. Pasaron 5 años, pero me voy a remontar más para atrás. El 6 de julio de 2006, Martín Ríos, considerado o denominado el tirador serial de Belgrano, llegó a la esquina de Cabildo y José Hernández y abrió fuego contra toda la gente que estaba caminando por esa cuadra. Si ustedes van ahí a Cabildo entre José Hernández y Virrey del Pino, van a encontrar una baldosa, una placa, donde se recuerda que en ese lugar mataron a Alfredo Marcenac. Alfredo Marcenac era un estudiante de kinesiología que había venido desde Necochea a estudiar en la Facultad de Medicina de la UBA. Y lo mató Martín Ríos. Y Martín Ríos tenía una patología psiquiátrica. La familia lo quiso contener, lo quiso proteger, no quiso ver el problema. Por eso también es importante que para que un problema tenga solución hay que reconocer esa patología. Y la familia de Martín Ríos lo protegió. No lo llevó a que sea atendido por profesionales de la salud mental, que es una bomba de tiempo. Y una tarde, el 6 de julio de 2006, esa mente explotó. Y fue y mató a Alfredo Marcenac e hirió a un grupo de personas que estaba en ese momento, 5:30 de la tarde del 6 de julio de 2006, en Cabildo entre José Hernández y Virrey del Pino.
Voy a presentar a las dos invitadas que tenemos, muy prestigiosas las dos, porque queremos que vos que estás en casa y a los legisladores, a los responsables de los gobiernos provinciales y nacionales, que les corresponda, que efectivamente tengan una noción clara, de boca de dos profesionales, de la importancia que es tratar la salud mental como se merece y que puede provocar nuevas tragedias. Saludo a Soledad Álvarez, gracias por venir. Ella es médica psiquiatra, especialista en psiquiatría y especialista en medicina legal. Trabaja en el Hospital Borda y también en el Hospital Laura Bonaparte. Gracias por venir, Soledad. Y también quiero presentar a una persona que le tengo una especial estima y admiración, Alicia Crosa. Ella es psicóloga clínica y forense con vasta experiencia en la medicina, en la psiquiatría forense, justamente. Alicia, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y a Jenny Di Serio, obviamente, me acompaña, ya la vieron ustedes dando la información urgente en el caso de Tiago Correa. Vamos a estar desarrollando eso a partir de que vayan pasando los minutos. Pero hoy queremos darle especial lugar, en caso abierto, a la salud mental. ¿Es una bomba de tiempo? ¿Es un enemigo oculto? ¿Algo que nadie quiere ver, Soledad? Bueno, por un lado celebro que creo que en el último tiempo está en boga, si bien por casos dolorosos como este que estabas comentando, por todos los que vienen sucediendo y que en realidad, bueno, ahora se acumularon varios. Hace un montón de tiempo me acordaba del odontólogo que también mató a toda su familia. O sea, muchas veces suele haber algún caso ruidoso, doloroso, que aparece en la tele y que hace que la gente se empiece a preguntar, bueno, si de repente estas cuestiones, estos padecimientos de salud mental son peligrosos, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, si es peligroso, si hay que internarlo, como que desde ese lado del estigma me parece que poco podemos hacer, ¿no? Para mí, hablabas de la ley y seguramente tiene puntos que están para revisar, que estaría bueno revisarlos, pero lo más importante que quizás no se cumpla también no es lo de las internaciones, porque yo te aseguro que si viene un paciente con riesgo cierto e inminente y un equipo de salud interdisciplinario lo evalúa, nadie se va a jugar la matrícula de no internarlo. O sea, la ley no dice en ningún lugar que el paciente tiene que firmar para internarse o que tiene que estar de acuerdo. Es importante que lo aclares, porque los que están a favor de cambiar la ley, y tenemos testimonios en ese sentido, hablan de que no se puede tener una ley donde es necesaria sí o sí la firma del paciente para internarlo, la voluntad. No, pero justamente las internaciones son voluntarias o involuntarias. Cuando hay riesgo cierto e inminente, quiere decir que uno piensa que es inminente que esa persona que tiene un padecimiento mental pueda hacerse daño a sí o a un tercero, uno tiene que proceder a la internación. Lo que se cambió en relación a la ley anterior es cómo se hace esa internación, que antes era la firma de 2 psiquiatras y que ahora es interdisciplinario. O sea, participa además del psiquiatra, un psicólogo, trabajador social. Soledad, vos decís, está bien, no se necesita algo para internarlo, pero teniendo en cuenta las últimas 2 hechos que estamos hablando de, si mal no recuerdo, ustedes corríjame, trastorno paranoide. Está bien, no es un riesgo inminente, pero ¿hasta qué punto no es un riesgo inminente? Y vos pensás que el 1% de la población, por ejemplo, la esquizofrenia tiene esa prevalencia, 1%, es un montón. Es mucho. Es un montón. Estamos en casos. Entonces pensá si ese 1% de la población, solo por padecer esta situación mental distinta, tendría que estar internada. Bueno, seguramente que no. Al menos tratada. Sí, tratada, claro, por eso... Y seguirlo atentamente, el tratamiento, porque ese es el gravísimo problema que se está viviendo en este momento. Es que la gente abandona el tratamiento porque se agota, porque no ve sus resultados, porque además es muy costosa la medicación, porque además también los hospitales públicos y los servicios públicos son escasos, no alcanzan a comprender toda la problemática y a atender la cantidad de pacientes. Además los sueldos son muy bajos, ya lo hemos estado viendo con los hospitales los otros días, y eso hace de que los profesionales más meritados y más capacitados busquen un ingreso económico acorde a lo que con todo derecho consideran
que tienen derecho a trabajar en un lugar a donde se les pague mejor, de manera tal que en esos servicios a donde la gente sin recursos alcanza a llegar, son atendidos por profesionales que todavía no tienen una formación cierta, certera, y la están haciendo. Entonces, todo ese conjunto de cuestiones tiene mucho que ver con el estallido del resultado. El individuo se agota, el paciente se cansa, la familia también. Sí, digamos que son padecimientos mentales crónicos que si requieren una medicación crónica son agotadores. Cuando uno tiene que tomar algo para, no sé, una angina 7 días, que para ahí lo interrumpe antes. Imagínate cuando encima la persona no quiere tomar esa medicación porque no siente que tenga una enfermedad. O sea, porque además el prejuicio que existe respecto de la consideración dentro del grupo familiar, sí, fulano está loquito o esta está loquita, ¿no? Y en lo laboral también, entrar a un trabajo y decir, yo tomo, no sé, risperidona. En este hombre lo que pasó fue eso. En el caso de la Ciprete lo echaron de la fábrica porque tenía problemas psiquiátricos y supuestamente él había abandonado el tratamiento. Pero vamos a escuchar, Soledad, Alicia, a María Charpentier, la madre de Chano, que ella habla justamente de lo que usted mencionaba, ¿no? De la contención familiar. La escuchamos. Paciente en general o la persona que está enferma tenga cualquiera, depresión, el suicidio adolescente en la Argentina es altísimo y no tenemos estadísticas. Detrás de eso hay un gran y profundo dolor. La persona que está enferma tiene mucho dolor y la familia está frente a ese dolor impotente y sin duda que tiene una gran responsabilidad en esto. No la culpa, sino la responsabilidad de verlo, asumirlo, pedir ayuda y acompañar. Sí, claro. ¿Están así, Soledad? Claro, la contención familiar cuando hay una familia, ¿no? En estos casos que mencionabas vos, que aparecieron en este último tiempo, había una familia. Hay que ver qué pasó para que no pudieran acompañar en ese tratamiento. A veces, como decías también vos al principio, la persona que tiene el padecimiento mental se pone en contra de la familia, cree que los hijos no son los hijos, ¿no? Hay una forma dentro de la psicosis que cree que le suplantaron al padre, a la madre, a los hijos. Entonces, más difícil va a ser que esa familia pueda acompañar. Entonces ahí hay que tratar de buscar redes en otros lugares. Y eso genera un dolor sordo que se va instalando en el psicótico y que un día se despierta como conducta catastrófica. Y a mí la idea con la producción, con Larisa Serrano, con Jenny Diserio también era convocarlas a ustedes dos, porque a mí me asustó mucho el poco tiempo que pasó entre el hecho de Villa Crespo y el hecho de Tres Arroyos. Eso es ustedes que son las dos profesionales, ¿es un indicador de algo, de que va a pasar de vuelta, de que fueron hechos aislados? ¿Cómo lo ve usted, Soledad? Creo que el mirar como el caso desde solamente la perspectiva de mi disciplina es muy acotado, ¿no? Como que me parece que es algo sociológico, es algo que también tiene que ver cuando vos hablas de seguridad. O sea, una cosa es hablar de salud, Ministerio de Salud, otra cosa es hablar de seguridad. No, yo hablo específicamente de la cuestión de salud. Si va a pasar desde la salud como si fuera un efecto dominó que se da, por ejemplo, en los contagio. Él lo que creo, interpreto que dice es, los dos dejaron el medicamento, el tratamiento, ya sea por una cosa o la otra, en este caso, y en el último tiene que ver con que manejaba un camión, se quedaba dormido, bueno, toda una situación que lo que nos preguntamos es si no está la contención, al menos desde la familia no lo puede hacer, o quizás el psiquiatra no lo sigue de la manera que tiene que seguir y deja a una persona la medicación. A ver, es algo que es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué riesgos hay de que esto siga pasando? Yo creo que vas a ese punto. Sí. No tengo una respuesta clara, ¿no? La bola de cristal no pueda responder eso. Sí me parece como súper importante que se ponga sobre la mesa esto, que si hay alguien que está diagnosticado o la familia tiene sospechas de que tiene alguna cuestión de salud mental, concurran a atenderse. Que es verdad que conseguir un turno hoy es re complicado. Por favor. Pero bueno, lo cierto es que las guardias en los hospitales generales tienen que tener un psiquiatra, las guardias en los hospitales especializados. No todos. No, por eso en no la lo provincia tienen, de Buenos Aires y en el que dice la ley. Sí, pero en el conurbano, eso no. En Mar del Plata, por ejemplo, el IGA, que es el Hospital Internacional General de Agudos, ya cerró el Departamento de Salud Mental.
Claro, muy complejo para alguien que encima por ahí no tiene recursos, porque un psiquiatra privado, un psicólogo privado, más la medicación, yo creo que muy poca gente lo puede pagar. Me pueden decir de todo si quieren, las dos. Yo voy a hacer esta pregunta por una cuestión de qué es lo que también se percibe en la calle. Esta sucesión de episodios, 8 muertes en 15 días, lo que pasó con Rosa en el Malva, hay muchos casos que no nos enteramos. Son producto también de lo que pasó en la pandemia. Estamos viviendo o están saliendo a la luz efectos o consecuencias de ese encierro, de esa falta de afecto, de ese estar solo, de esa angustia que se vivió durante la pandemia. La pandemia sacó a relucir las peores cosas personales y de la sociedad en general. Porque los humanos no soportamos el vacío. Ha sido una pandemia larga, muy mal manejada, bueno, todo lo que ya hemos hablado al respecto de eso, que no lo vamos a repetir, pero estamos viendo los efectos de ese destrato que ha sufrido la sociedad durante la época de la pandemia y ha generado traumatismos que son hoy día la causa de enormidad de problemas psicológicos que la sociedad está afrontando. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó realmente. ¿Usted cómo lo ve? Sí, obviamente que la pandemia no fue inocua para nadie. No. Si ya tenías alguna cuestión de salud mental se profundizó. Si no la tenías puede ser que haya empezado a aparecer. Calvo de curtido. Trastornos de ansiedad, después dificultades también para empezar a salir. Sin dudas. No podría relacionar directamente estos casos con que tienen algo que ver con el padecimiento de la pandemia, ¿no? Porque Ahora, ¿cuándo una persona, o sea, es rara la pregunta, pero cómo alguien se da cuenta de que tiene que empezar a tratarse con un psiquiatra? Porque hay gente que, está con trastorno de ansiedad y demás, y no lo considera como, y lo decía recién también hace instantes Alicia, van a decir el loquito y demás. ¿Cuándo es el punto donde decís, bueno, me tengo que tratar, o la familia tiene que apoyarte ante esa situación? Bueno, está buena la pregunta, ¿no? Generalmente cuando los padecimientos tienen conciencia de enfermedad, tienen egodistonía, que quiere decir que la persona se siente mal con lo que le está pasando, uno mismo tiende a buscar ese tratamiento, ya sea que vaya primero al psicólogo o al psiquiatra. Generalmente es una cuestión de, bueno, estoy muy ansioso, no puedo dormir, primer causa de consulta hoy, el insomnio. Bueno, en otro tipo de trastornos, que son los que un poco estábamos hablando antes, hay una falta de conciencia de enfermedad, entonces es muy importante la familia, los amigos, los que están alrededor. Como dijiste bien, cuando hay familia. Cuando hay familia. Cuando hay un entorno. Cuando hay un entorno que ayuda. ¿No? ¿Se podían otra de las preguntas que te hablábamos también en el grupo de trabajo era, ¿se podía haber evitado Villa Crespo? ¿Se podía haber evitado Tres Arroyos? Yo creo que la conducta humana es bastante impredecible, ¿no? Lo que sí uno piensa es, bueno, sí, realmente se sabe que esta persona había dejado una medicación y había dejado un tratamiento. Bueno, probablemente, que es lo que quiero llevar también a que la gente no piense que porque tiene un familiar con un padecimiento de salud mental es peligroso o va a matar a alguien. O sea, esto es lo más infrecuente. No es, por más que hayan pasado dos casos es infrecuente, seguidos, pero a mí lo que me preocupó, y por eso es la cercanía. Claro, pero no es lo más frecuente. Yo hace 20 años que hago psiquiatría y no me ha tocado trabajando en el Borda gente que haya pasado esto, por ejemplo. No es que habitualmente uno atiende a un psicótico y mata a la familia. Lo que sí, yo no sé si se pudo haber evitado, pero sí es necesario tener presente que cuando hay alguien en tratamiento, porque también después la internación, ¿no? Bueno, porque hay que internarlo. Bueno, pero la internación es un lapso, empieza y termina. Lo importante es qué pasa después, cuando le dan el alta. Es que haber llegado a la internación tiene periodos previos en los cuales el enfermo ha estado manifestando conductas que al resto de la gente lo alertan, lo asustan, lo avergüenzan, sobre todo si se da dentro del entorno familiar. Y en consecuencia, ¿eso qué hace? Redunda en el perjuicio en que se aísla mucho más todavía el enfermo. ¿Por qué? Porque siente que no tiene un entorno protector. Al contrario, tiene un entorno cuestionador. Ahora, Alicia, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en Tres Arroyos, estamos viendo como dos secuencias en donde en un horario el hombre termina con la vida de su esposa y posteriormente
a ver, en un acto de conciencia, porque si no se entiende, va a buscar a los hijos y ahí es cuando se desarrolla toda la otra situación. A ver, ¿hay un momento de conciencia, hay un momento de planificación ante esa situación y el brote que está viviendo en ese momento? Porque lo mismo o parecido sucedió en Villa Crespo, pero con un lapso menor en horario, pero en que termina escribiendo exactamente. Claro, esto fue en el mismo lugar, escribiendo una carta. Acá estamos hablando de un hombre que estaba en su casa, ocurre un crimen, un femicidio en este caso, y después va a buscar a los hijos al colegio. Eso se va desarrollando de acuerdo a lo siguiente. En principio, nos encontramos con un individuo que está en un estado de agitación que él mismo no puede controlar. Esa agitación impone demanda de acción, concatenada o no, breve en el tiempo, pero su decisión es esa, termino con todo. ¿Por qué? Porque lo que tengo que afrontar no lo puedo afrontar, me supera. Entonces, aniquilo todo como forma de aniquilarme dentro de mi dolor. Es transformar el dolor en una acción en la cual quedan involucrados los terceros, desgraciadamente, pero porque además también todo el rollo de la patología que está sufriendo, parte de la conflictiva, debe tener que ver con ese entorno. En general hay mala relación con la esposa o con la ex esposa, o sea, los niños son los víctimas, pobrecitos, o sea, no le voy a dejar los niños, me los voy a llevar también. Todo esto que pasó forma parte de un plan planificado en una mente que está lamentablemente enferma. Claro. Decía Jenny, cerca de las 9:50 mata a la esposa, el caso de Tres Arroyos, va a buscar al chiquito al jardín, va a buscar al otro a la escuela agraria, se va, se mete en la ruta, hace una hora, no hay posibilidad en ese tiempo de que haya recuperado la lucidez, o forma todo parte de un mismo episodio. No, porque en mi opinión entiendo que forma todo parte de lo mismo, ¿no? Como explicaba. Pero tal vez coincidamos en esto, o sea, esto es un desencadenante. Es decir, la escuela alemana de Mayer-Gross, por ejemplo, habla de las reacciones en cortocircuito y que son reacciones que son la despedida de la acción torturante, ¿no? Es terminar con todo. Es impresionante, y vamos a compartir, Soledad, Alicia, lo que manifestó Karina, que es una de las hermanas de Laura Fernanda Leguizamón, que fue lamentablemente, le digo, la causante de la masacre de Villa Crespo. Dijo Karina desde Francia, ella no pudo venir acá a la Argentina a despedirse de su hermana, de su sobrino, de su cuñado. Los mató la enfermedad de ella. Pasamos una declaración dolorosa que dio. Ella estaba perfecta, estaba en tratamiento, era imposible predecir un final así. Los vecinos acá, hago un paréntesis, hablaban de, sobre todo la encargada del edificio, hablaba de que ella se sentía bien, pero que a raíz de que estaba tomando la medicación estaba todo el día en la cama. Estaba tan perfecta como decía la hermana, quizás ella no se dio cuenta porque estaba en la distancia y no tenía el trato diario. Pero seguimos con las placas, y después le voy a pedir una opinión a cada una. Cuando mi hermana Nora, es la hermana que vivía en Lanús, llegó a la calle Aguirre 295, se encontró con todo vallado y con cámaras de televisión, pero no la dejaban pasar. Y vamos a la última. Me llamó mi hermana, me pidió que me fuera a un lugar donde estuviera sola y que mire la TV. Ellos no sabían lo que pasaba y en todos lados decían que Adrián había matado a todos. Después, esa información, claro, Adrián era la típica de Adrián pensar. Damián Seltzer, y después se aclaró cómo había sido la secuencia homicida. ¿Es así? ¿La enfermedad la mató? Y la falta de tratamiento probablemente, ¿no? Quiero insistir en esto, porque si no queda como el estigma de la enfermedad, el estigma del padecimiento mental y el miedo, y con eso no podemos hacer mucho. Entonces, probablemente la falta de tratamiento, no sé si un mal tratamiento, ¿no? Hay malos diagnósticos también, ¿no? ¿Qué pudo pasar en este caso? Si ella tomaba la medicación o no. Muchas veces las personas están medicadas, pero lo esconden, hasta pueden tomar la pastilla y después esconderla, ¿no? Pero aparte la estigmatización que tiene la enfermedad mental en sí dentro del contexto de la interpretación social. Acá nos recordaba nuestra productora el caso de Roldán, que recién mencionabas, también una situación con el psiquiatra y una mal medicación con esa persona. Y una situación de que en la pandemia el psiquiatra no lo veía. Exactamente.
Hay malos diagnósticos. ¿Por qué pasa esto? No sé específicamente en este caso, insisto, si estaba tomando la medicación, no estaba tomando, si la había dejado, ¿no? Aparecieron ahí unas cajas las circunstancias intermedias. Ahora, bueno, pero si deja de tomar la medicación, se supone que hay un seguimiento de un Claro, psiquiatra. se supone que hay un seguimiento. Eso es lo que... Que debe haber. Que debería haber un seguimiento, Debería que la haber un familia seguimiento. o el entorno debería ocuparse de Pero que caramba. lo haga. Porque digo, no sé cómo fue este caso, pero muchas veces los pacientes mienten. Dicen que fueron, dicen que compraron la medicación, la esconden, porque como digo, no es algo que a uno le duela, entonces lo tome para mejorar. Si yo pienso que no tengo nada, por más que esté escuchando voces y... Perdón, que vuelva a delirando. repreguntar, pero vos como psiquiatra, si no toma alguien la medicación en la entrevista o en la consulta, te tenés que dar cuenta. En la evaluación, pregunta porque... Sí, en la evaluación generalmente sí, que digo, insisto que no sé si la hubo, pues yo te puedo decir sí, fui al psiquiatra, me dijo que todo bien, que siga con lo mismo y no fui nada, si nadie me acompañó no se sabe. Digo que muchas veces no está ese control y a veces cuando lo hay, acá Alicia creo que va a coincidir, los pacientes muchas veces pilotean un montón los síntomas. Después de años de padecimiento mental, ya saben que si digo que escucho voces me van a subir la medicación, entonces digo que ya no las escucho. O puedo perder el empleo porque se puede saber en mi lugar de trabajo. Alicia, perdonen por el concepto, pero es lo que un poco piensa mucha gente, ¿no? Y uno percibe hablando, después de que hubo 2 casos tan trágicos en 2 semanas. ¿Hay mucha gente rota? Totalmente. Es increíble. Yo, a ver, me duele usar este término, porque parece estigmatizante, pero quizás es la forma de llegar más al televidente, que entienda. ¿Hay mucha gente rota? Sí, hay mucha gente que está padeciendo, sobre todo... Padeciendo. Sí, hay gente que Mucho está padeciendo. Mucho padecimiento, y tiene mucho que ver con el desastre económico que estamos viviendo de larga data con todos los gobiernos que venimos teniendo en todos estos tiempos. O sea, uno de los objetivos de la vida personal es el triunfo, el éxito, la realización. La realización tiene mucho que ver con la posibilidad económica y con el estado de armonía de la economía dentro de una sociedad. Entonces, con lo que nosotros estamos viviendo desde hace tantísimos años, hay mucha gente, que no es el caso de mi edad, que yo ya tengo una vida hecha, pero hay mucha gente joven que está entre los 25 y los 40 años, 45 años, que es un periodo de plena realización, a donde la economía es casi el 80% de esa posibilidad, además de su realización profesional. Hay gente que profesionalmente está excelentemente bien preparada, pero no tiene posibilidades de inserción dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la economía no acompaña, porque además se establecen regulaciones y se sacan leyes para poder acomodar los desastres. Pero no por eso, me parece a mí, humildemente, vamos a tener una patología psiquiátrica. La genera de creo que alguna existe manera. algo. ¿La genera? La genera, por supuesto. El malestar genera. ¿O no, sí, doctora? sí, es multifactorial, ¿sí? ¿no? Hay supuesto. algunas cuestiones que son más genéticas que otras. Sí. Pero que No si vos estás viene, en- perdón, Es el Soledad, tema ¿no que viene es como el una deseo. patología de base o también En influye algunos mucho el casos Empieza entorno? a pasarte eso, ¿no? Como dice Alicia, Sí, te en echan algunos del casos trabajo, sí. no tenés la posibilidad de estudiar, ahora hasta la vocación te quieren sacar, porque ¿para qué vas a estudiar esto si tenés que estudiar lo otro? Pero es así, es que el deseo es el motor del yo. Y la frustración, ¿no? Que Si todo vos tenés un deseo que está impulsándote a determinadas cuestiones o proyectos, y tenés una economía que te estrangula, tenés una situación de dificultades de inserción profesional porque hay reducción de cargos o porque eso no se... quedás dando vuelta al garete. ¿Por qué tanta gente se va al exterior? Y también pensaba que uno, bueno, hace hincapié en el tratamiento y en la consulta, pero bueno, hay gente que se va a trabajar a las 3 de la mañana, vuelve a las 5 de la tarde, se tiene que hacer cargo de la casa, de relevar quizás a... Si llega, fíjate lo que pasa en La Matanza, si llega. Claro. Yo he atendido a una persona hasta hace poco que justamente vive, yo creo que te comenté de ese caso de una señora que vive ahí en el conurbano, en la zona de Quilmes Oeste, al fondo, muy al fondo, y sale a las 5, ella tiene que entrar a trabajar a las 8, pero sale a las 5 de la mañana con el resto de la gente, de la gente que sale a trabajar,
porque de esa manera se siente acompañada. No va solo a tomar el colectivo, eso produce mucha angustia también. Claro. La posibilidad o la angustia de no poder moverte de acuerdo a tu deseo. De perder libertad. Claro. Totalmente. Bueno, y después lo que decía, la frustración, ¿no? Más que nada, por ejemplo, en lo que es adolescentes y demás, la frustración de no poder hacer un montón de cosas y demás, eso te va ayudando, y por eso también hablamos de la pandemia. Más allá que pueda ser una patología de base, ustedes corríjanme, todo este tipo de situaciones te van cargando y quizás si encima no tenés una buena atención, te lleva puntualmente a lo que estamos observando. Y eso se llama encadenamiento. Eso se llama encadenamiento y es lo que genera todos estos cuadros que estamos viendo, que son alarmantes. O sea, acá hay que tomar conciencia de que esto que está pasando no es moco de pavo. Esto es muy serio. Ahora, estamos hablando de casos. Damián Seltzer, Laura Fernanda Leguizamón eran integrantes de una familia que, a la vista de todos, Soledad, Alicia, parecía una familia feliz, se mostraban así en redes sociales, felices. Fernando del Arciprete y su esposa Rocío Noemí Villarreal también parecían felices. Ellos no tenían ningún problema de consumo. Ahora, ¿qué pasa? Y la vamos a escuchar de boca de Marina Chamberlain cuando alguien de la familia tiene problemas de consumo de drogas y tiene, a raíz de eso, de ese consumo, problemas psiquiátricos. ¿A dónde recurrir? Y esto decía Marina. Es una decisión política. Hay que invertir en esto. Pero si no entendemos que hoy, antes esto estaba escondido en las casas y no se sabía. Claro. Hoy se sabe que 1 de cada 4 personas en el mundo tiene un problema de salud mental. Entonces, eso es altísimo. Y en el ranking de las enfermedades, antes estaban las cardíacas y hoy primero está la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No, vos viste que hicieran más psiquiátricos, no hay uno nuevo. No, están desmantelando los equipos de salud mental de los hospitales exactamente, públicos, no tenemos profesionales. Sobre todo la provincia. No tenemos profesionales. ¿Es así, Alicia? Tal cual. Es así. Yo no sé qué pasa que no se toma conciencia a las personas que realmente están en el gobierno y han venido estando en el gobierno también, porque esto no empezó ahora, esto ya viene de arrastre. ¿Cómo no se toma conciencia realmente de que acá hay que actuar y hay que armar los establecimientos hospitalarios de una manera de que el servicio de salud mental tenga el mismo peso que tiene el de traumatología, por ejemplo, o el de hematología o el de lo que fuere? Ahora, es como decía Marina, Soledad, que en el ranking de enfermedades o de patologías que tiene hoy la gente está primero la mental por encima de la cardíaca. Sí, creo que está subdiagnosticada también, claro. ¿No? Okay. Sí, esa familia tiene un loquito, de pronto te dicen. ¿Cómo es el subdiagnóstico? Está subdiagnosticado, que en ese ranking debe haber muchas más enfermedades mentales que las que aparecen. Totalmente. Porque mucha gente no consulta, ¿cómo lo diagnosticás? Se esconde, no... Y pensaba también en esto del desmantelamiento de los hospitales en general, como está sucediendo, y sobre todo específicamente en salud mental. Yo trabajo en el Bonaparte, que fue que echaron un montón de personas, que justamente atiende salud mental y adicciones, que es como esta ley tan discutida pone a las adicciones en la ley, porque antes quedaban por fuera, entonces era también difícil porque alguien con una adicción se iba a atender y como que no era un problema de salud mental. Bueno, no, acá se las incluye. ¿Está bien? Se las incluye como parte de los padecimientos mentales. Eso es el lado positivo que tiene la ley, una de las cosas positivas. Claro, y si se cumplieran otras, ¿no? Más allá de positivo o negativo. Igual a lo que iba era como la atención en el primer nivel, ¿no? Que la persona, el que tiene que consultar y sobre todo pensando el día a día del ciudadano, como decías antes, no se va a tomar un colectivo, que no tenga que irse a un tercer nivel para poder atenderse, que no tenga que ir al Borda, que no tenga que ir a un especializado, que pueda tener en su barrio pero también, un lugar. Sí, pero también, a ver si coincidís conmigo, hacer campañas de concientización para la gente que empieza a consumir, porque el que empieza a consumir ya desde por sí desmerece el grado de peligrosidad que se está metiendo dentro de sí con lo que está haciendo. O sea, hace falta campañas. ¿A usted parece solamente campaña para los que empiezan a consumir o una campaña en sí para todo? Porque, por ejemplo, es lo que decía ella, hay gente que no lo toma como que quizás tiene un problema de salud mental
y ni siquiera consulta. No solo eso, hay que... Por ejemplo, en el Melchor Romero, una persona que intentó llevar a alguien, le dijeron que no tenía cupo y se tuvo que ir a otro. Fue al otro lugar que la psiquiatría de San Martín estaba completamente desbordada y nada pudo hacer, y esa persona está en la familia sin ser tratada. Y dando vueltas, y dando vueltas. Entonces es importante una campaña de concientización, pero para todos. Y además también, por favor, y esto es cortar el chorro a la posibilidad de la facilidad que hay de entrada de la droga en todos los sentidos. Porque las fronteras están absolutamente permeables, lo vemos muy a menudo en los informes periodísticos que se hacen, la facilidad que tiene la gente al acceso a la droga, ¿no? Y el tema, yo en esa entrevista que estábamos con Horacio Cava, con Carola Gil, con Mariana de los Ríos, le preguntaba a María Chano Pertía, la mamá de Chano, ¿dónde ir a atenderse? A ver, porque una vez hablando con Alicia me decía, las prepagas no se hacen cargo de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos porque son muy caros. Y son largos. Y son largos y caros. Y recidivantes. Y recidivantes. Exactamente. Y me decía Marina que hoy una persona que no tiene acceso a una prepaga, y me decía, y personas con acceso a los planes más caros de las prepagas tampoco tienen dónde llevar. ¿Están así? Sí, es totalmente así. ¿Es así? Por eso digo, bueno, prevención y primer nivel, que primer nivel es el barrio, sería lo que en mi punto de vista hay que reforzar. Porque después, ¿qué está sucediendo esto? Personas que tienen obra social, que no les dan turnos, no dicen en la obra social que no tienen psiquiatra, tienen uno que está totalmente quemado, entonces... tampoco atiende. Está en burnout. Está en burnout. Sí. Las sesiones psicológicas son... ¿Qué es estar en burnout? Y está quemado. Está quemado. ¿no? Quemado por el trabajo. Los psiquiatras también lo sufren. Sí. Oye, claro. Sí, bueno, después sesiones psicológicas, la obra social te da 30, como si en 30 listo, te curaste o sea, te curaste o te curaste. Sí, hay obras sociales que te pagan de pronto 12.000 pesos la sesión. Y están yendo entonces a los hospitales públicos personas que tienen prepaga o que tienen obra social. Y es verdad que no dan abasto a los turnos. Entonces terminan a veces recidivando en las guardias, que la guardia no es el mejor lugar para atender una cuestión psiquiátrica. El paciente mental es un paciente itinerante. Es un paciente itinerante. Va de un lado al otro buscando solución. Hasta que un día se agota, se cansa, no la busca más y pasa cualquier cosa. Es un dolor sordo que un día se despierta como conducta catastrófica. Alicia Crosa, Soledad Álvarez, gracias por venir, por compartir este espacio en Caso Abierto, para concientizar, para exponer el problema, para que se deje de tapar, para que se deje de ocultar, para que deje de ser ese enemigo oculto o aquello que nadie quiere ver. Gracias. Seguimos.